Buenas noches, profesor. Mi nombre es Enrique Olivares Landaeta. Soy alumno de la carrera de Administración Pública y a continuación me referiré al examen número 2 final de la asignatura Ciencias Políticas 2. Bueno, en este examen se nos pide contestar dos preguntas, cuya introducción es la siguiente. Una de las políticas públicas más bulladas tras el retorno a la democracia en Chile fue la implementación del sistema Transantiago en el año 2005. Pregunta número uno. Dice, ¿cuál fue la estrategia de implementación en esta política pública? Indique los antecedentes del sistema de transporte que tenía Santiago previo al Transantiago y la relación existente entre la estrategia de implementación y el fracaso de dicho sistema de transporte. Bueno, partiremos hablando de la estrategia de implementación del Transantiago. Diremos que el Transantiago fue un sistema de transporte, ¿no es cierto?, implementado en el año 2005 con el objetivo de modernizar y mejorar el sistema de transporte en la capital chilena. La estrategia de implementación se basó en un modelo integrado de buses y el metro, ¿no es cierto?, con el fin de optimizar los recorridos, reducir la congestión. Esta estrategia incluía también la reorganización de rutas de buses, la implementación de un sistema de pago unificado, la famosa tarjeta VIP, ¿no es cierto?, la renovación de la flota de buses y la planificación de una mayor integración entre los distintos modos de transporte, o sea, buses y metro. La idea, ¿no es cierto?, que era buena, era crear un sistema de transporte más eficiente, accesible y coordinado, que mejorara la calidad del servicio para los usuarios y redujera el uso del automóvil particular. Se pretendía establecer un sistema de zonas conectadas de manera más fluida a las zonas periféricas con el centro de la ciudad. Hablemos un poco de los antecedentes del sistema del transporte previo al Transantiago. Bueno, antes de la implementación del Transantiago, el sistema de transporte Santiago estaba basado en una estructura desorganizada y caótica, hay que decirlo. El transporte público se componía de una gran cantidad de empresas privadas de buses que operaban de forma totalmente independiente, sin coordinación entre ellas. Esto provocaba redundancia en la ruta, ¿no es cierto?, trayectos largos e ineficientes, problemas de congestión y una calidad del servicio deficiente. Además, el sistema de pago no estaba estandarizado, eso también es algo importante de mencionar, lo que generaba dificultades para los usuarios que debían pagar diferentes tarifas dependiendo de la empresa de buses que utilizaban. Hablemos ahora de la relación entre la estrategia de implementación y el fracaso de este sistema. Bueno, el fracaso del Transantiago en gran medida se debió a la implementación apresurada, hay que decirlo, apresurada y mal planificada del sistema. Aunque la estrategia inicial era ambiciosa y prometedora, hubo varios factores que contribuyeron a su fracaso. Podríamos resumirlo de la siguiente forma. Es falta de preparación e infraestructura, ¿no es cierto? No se logró la adecuada y suficiente infraestructura vial y de estaciones, ¿no es cierto?, de transferencia antes de la implementación del sistema. Y esto, por supuesto, llevó a que las rutas no estuviesen bien definidas ni adecuadamente conectadas, generando caos en los primeros meses de operación. Otro factor, ¿no es cierto?, fue la inconsistencia en la planificación. Aunque se intentó mejorar la coordinación entre buses y metro, no se alcanzó la integración perfecta que se había planeado, lo que resultó en desconexiones entre las rutas y tiempo de espera elevadísimo. Problemas con la flota de buses, también lo hubieron. La renovación de los buses no fue suficiente ni eficiente. Muchos de los vehículos nuevos no estaban listos a tiempo y la calidad de algunos buses no era la esperada. También hablamos de desajustes con los tiempos de viaje. Las rutas modificadas y la reestructuración del sistema provocaron inconvenientes para los usuarios, quienes se enfrentaron a mayores tiempos de viaje, especialmente en las zonas periféricas. También otro factor, podemos decir, comunicación y adaptación. Bueno, la falta de una adecuada estrategia de comunicación y preparación para los ciudadanos.
contribuyó al malestar generalizado. Muchas personas no comprendieron cómo funcionaría el nuevo sistema ni se adaptaron rápidamente a los cambios. Importante decirlo. Bueno, en resumen, podríamos decir que la implementación del Transantiago fue una tentativa de modernizar el sistema de transporte público de Santiago, pero la estrategia no consideró adecuadamente los desafíos logísticos, técnicos y sociales. El mal diseño de su implementación y la falta de preparación fueron factores claves que llevaron al fracaso del sistema, causando, por supuesto, un descontento masivo en la población y un grave problema para todos los ciudadanos y quienes utilizaban este sistema. La segunda pregunta, ¿no es cierto?, que debemos contestar en este examen es, según tu opinión y en consideración de lo aprendido, ¿qué estrategia opuesta a la usada habría sido más oportuna para alcanzar el éxito del Transantiago? Bueno, una estrategia opuesta más oportuna para alcanzar el éxito del Transantiago. Podríamos decir que hubiera implicado una implementación gradual y participativa en lugar de la estrategia todo o nada que se adoptó el año 2005. Si hablamos de ejemplo, podríamos hablar de, como lo decíamos, una implementación gradual y progresiva en lugar de hacer un cambio tan radical en todo el sistema de transporte de Santiago de una sola vez. La estrategia podría haber sido progresiva, implementando el Transantiago en fases. Esto habría permitido corregir errores a medida que se avanzara, evitando el caos y los efectos negativos inmediatos sobre el usuario. Por ejemplo, una fase piloto, ¿no es cierto?, se podría haber implementado inicialmente en la zona o parte de la ciudad como prueba, ajustando rutas, frecuencias y puntos de transferencia antes de extender el sistema a toda la ciudad. También se pudieron hacer pruebas y ajustes, ¿no es cierto? Durante esta fase inicial se habría tenido tiempo para elevar la efectividad de las nuevas rutas, la integración con el metro, la infraestructura de los buses y las necesidades de los usuarios. Esto habría permitido hacer ajustes rápidos y no generar el descontento generalizado que se generó. Mejor planificación y adecuación de infraestructura. Bueno, una estrategia opuesta hubiese implicado asegurar que toda la infraestructura necesaria estuviera completamente lista antes de la implementación. Esto incluye la creación de nuevas estaciones, de paradero, la renovación de la flota de buses y las mejoras viales. La infraestructura era fundamental para la efectividad de un sistema de transporte integrado, por lo que no se debieron haber dejado aspectos clave para el último minuto. Se le debió haber dado prioridad aquí a la construcción de las nuevas vías, estaciones de transbordo, modificaciones en la ruta de los buses antes de alcanzar el sistema a gran escala, la creación de una red de transporte más coordinada que permitiera las conexiones fáciles entre el metro y los buses, sin interrumpir el flujo habitual de los usuarios. Bueno, sin duda también una consulta y la participación ciudadana era indispensable. Una estrategia o otra estrategia opuesta, ¿no es cierto?, hubiese sido incluir la consulta amplia con los ciudadanos, actores involucrados en el proceso, como los sindicatos de transportistas, los usuarios, los expertos en movilidad urbana. Esto habría permitido ajustar las rutas, los horarios y servicios de las necesidades reales de la población, evitando decisiones impuestas sin considerar la realidad en terreno, como se debió haber hecho. También se pudieron haber hecho auditorías y encuestas previas, ¿no es cierto? Se podría haber realizado un análisis exhaustivo del comportamiento del Transantiago, considerando las zonas de alta demanda, los tiempos de viaje y las preferencias de los usuarios. Un sistema de retroalimentación, ¿no es cierto?, durante la fase inicial, habría permitido hacer las correcciones inmediatas en la fase de la experiencia de los usuarios y los problemas que se iban encontrando. Bueno, también tenemos que hablar de capacitación y por supuesto una comunicación adecuada. Una estrategia opuesta en este aspecto habría enfatizado la importancia de una comunicación clara y previa con los usuarios. Es fundamental informar a los ciudadanos sobre cómo funcionaría el nuevo sistema, los beneficios y las modificaciones en las rutas,
esto hubiera evitado la confusión que se produjo cuando se cambió completamente sin un proceso de transición adecuado. Bueno, por supuesto tendrían que haber habido campañas de educación previas, se debieron realizar campañas de sensibilización, de educación ciudadana sobre el uso del nuevo sistema, de las rutas y de las tarifas. Bueno, la capacitación a los conductores y operadores también fue deficiente. Los conductores y operadores debían haber recibido una formación exhaustiva sobre las nuevas rutas y procedimientos operacionales para asegurar un sistema eficiente del inicio. Bueno, habría que fomentar la confianza y la adaptabilidad, ¿no es cierto?, en lugar de imponer un sistema de transporte completamente nuevo, sin considerar las necesidades del usuario. Una estrategia más efectiva hubiese sido construir la confianza de los ciudadanos en el sistema, con un enfoque que permitiera una adaptación, pero que fuera en forma paulatina. La flexibilidad en las tarifas también. Se podría haber establecido tarifas preferenciales o descuentos para aquellos usuarios que necesitaban adaptarse a los nuevos tiempos de espera o de rutas. Además, las tarifas debieran haber sido más claras y accesibles para evitar que los usuarios se sintieran penalizados por estos cambios. Mejor servicio en el corto plazo. Mientras se hacía esta transición, los servicios tradicionales como los buses o como el sistema de micros amarillas, ¿no es cierto?, podrían haberse mantenido en paralelo con el nuevo sistema para no dejar usuarios sin opciones viables de transporte, como sucedió. Bueno, en resumen, podríamos decir que una estrategia opuesta exitosa habría implicado un enfoque gradual, bien planificado y con participación ciudadana, acompañado de una preparación adecuada de la infraestructura y un proceso de comunicación y educación robusto. De este modo, se habrían minimizado los efectos negativos inmediatos, permitiendo que los ciudadanos se adaptaran de manera más cómoda y efectiva, por supuesto, a este nuevo sistema. Estimado profesor, esta ha sido mi presentación para el examen 2 final de la asignatura Ciencia Política 2. Muy buenas noches.